Dios le bendice en el maravilloso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es un privilegio de poder estar nuevamente con ustedes en esta hermosa tarde. Hablando de los tesoros. Hablando de los tesoros de que nosotros se nos ha sido encomendado. Y para poder ser buenos administradores tenemos que realmente saber qué tenemos. Nadie puede administrar lo que alguien totalmente no conoce. Y nadie puede administrar lo que no sabe que tiene. En eso se simplifica y es evidente de que no podemos decir que soy un buen administrador cuando no entiendo todo lo que se me ha sido dado. Vamos a indagar un poquito de la palabra, vamos a escarbar qué es realmente lo que se nos fue dado en Jesucristo, porque la palabra dice que hay una sabiduría escondida en Cristo, hay una sabiduría en los logros de Él. No estamos hablando de magia oculta o no estamos hablando que Jesucristo es Dios, no estamos hablando de nada de eso, sino que estamos hablando de todas las cosas que Jesucristo logró a través del sacrificio y todas las cosas que se nos dieron dadas a través de los logros de Jesucristo. El tema de hoy estamos hablando que somos aceptos en el amado. Vamos a tocar un poquito de Romanos, vamos a tocar un poquito de muchas cosas. Vamos a comenzar aceptos en el amado. Como cada uno de nosotros sabemos, la palabra de Dios, la escritura, nos dice y nos lleva. Vamos a comenzar con un versículo que todos sabemos, Juan 14:6. Juan 14:6 dice que Jesús les contestó: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Esto tiene demasiada verdad en diferentes maneras. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Nosotros teníamos una relación muy quebrada, teníamos una relación de enemigos, teníamos una relación, mejor dicho, no teníamos una relación, mejor dicho, ¿verdad?, con el Padre. Entonces, el único camino a través de todo es Jesucristo. Es por medio de Él que nosotros obtuvimos una relación en la cual día a día, cuando indagamos más de lo que obtenemos, explota nuestra mente en un agradecimiento y nos convertimos en una esponja, porque en el sentido de que si se exprime sale el agua y nuestro corazón se compunge, se hace chiquito y comenzamos a llorar de agradecimiento por todas las cosas que se nos han sido dados aceptos en el amado. Otra cosa es cuando dice nadie va al Padre si no es por Él, es porque yo no puedo decir que por mí es que yo he logrado estar parado enfrente de Dios. No es por mucho que haga en mis esfuerzos en el sentido de hacer todas las cosas de acuerdo a la palabra, de funcionar, de poner en prioridad la palabra. Y no estoy diciendo que esto sea malo. Yo estoy diciendo que todo esto no me lleva más cerca de Dios ni me hace más santa hacia Él. Jesucristo es el único camino a Dios. Él fue el sacrificio que fue entregado hasta el altar, hasta lo más arriba. Dice que llegó hasta el trono de Dios. No hay nada que yo pueda hacer más en el cual pueda agradar más a Dios. No hay nada que yo pueda hacer menos en lo cual el sacrificio de Jesucristo no pueda cubrir. Aquí es donde dice Él es el único medio, aún en concerniente a todo lo que Él hizo para yo poder tener no solamente una relación con Él o un puente, sino que yo soy quien soy por los logros de Jesucristo. El evangelio que predicamos es de que no es por obras para que nadie se gloríe. Yo tengo el Espíritu no porque me lo merezca. Yo soy hija de Dios no porque me lo merezca. Yo tengo la habilidad de orar por los enfermos no porque yo me lo merezca. Yo tengo la capacidad de predicar no porque yo me lo merezca. Todo eso es a través del Espíritu que está dentro de mí, que fue desbordado en mí en el momento que yo creí y confesé y comencé a manifestar. Pero todo esto nunca se hubiera podido hacer un puente si no fuera por medio de Jesucristo. No hay nada, vuelvo y repito, que yo haga que
que devalúe el logro de Jesucristo. Él es el único, el único. A través de Él y a través de sus logros de llegar al Padre. Si yo vengo y le digo al Padre, por todas las cosas que yo he hecho, yo siento que me merezco tu favor, entonces allí me he separado de lo correcto y no voy a tener resultados, porque el único medio para llegar a Dios con respecto a esto y a lo demás es Jesucristo, y nos tenemos que mantener ahí. Vamos a Efesios capítulo 1, versículo 5, y dice: Dios decidió de antemano a adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. De manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros los que pertenecemos a su Hijo amado. Dios es tan rico en la gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Vamos a dice: Dios decidió de antemano hacernos sus hijos para que nosotros fuéramos parte de su familia por medio del sacrificio de Jesucristo. Esto precisamente es lo que Él quería hacer y le dio gusto hacerlo, se complació. El beneplácito de Dios era que nosotros pudiéramos alcanzar misericordia a través de Jesucristo, que pudiéramos tener la herencia no futura sino en este momento. Nosotros vivimos por el estandarte de la herencia de Jesús. Jesús nos dio por el sacrificio el poder de decirle: papá, aquí vengo en el trono de la gracia, y no vengo como alguien que viene rogando un favor, sino vengo con denuedo ante el trono de la gracia para poder hallar el oportuno socorro y para poder venir ante ti con la libertad y la liberalidad de poder decirte: papito, ¿y dónde? Aquí están las promesas, de poder ser libre y saber que todas las cosas yo las puedo hacer en Él. Esa es una de las cosas que fueron logradas, una relación estable en la cual yo no puedo hacer nada para ponerle un poquito más o un poquito menos de lo que ya se me ha sido dado. De manera que alabamos a Dios por su abundante gracia que derramó sobre nosotros, los que ahora pertenecemos a su Hijo, los que pertenecemos a su Hijo amado. Nosotros somos aceptos en el amado. Dios es tan rico en su gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo. Imaginémonos que Él es tan rico. Eso quiere decir que abunda en amor y en la gracia, y su bondad nos llevó a que Él diera a su Hijo por nosotros para podernos redimir y para podernos librarnos de los pecados. Eso quiere decir, cuando el pecado quiere decir la práctica del pecado. El pecado es de Adán, pero cuando nosotros practicábamos la naturaleza en la que nos metió Adán, el pecado de Adán, entonces cometíamos pecados. Ahora Él nos perdonó nuestros pecados y desbordó su bondad sobre nosotros junto con toda la sabiduría y el entendimiento. No solo nos dio la bondad, sino nos dio el poder y la potestad de tener sabiduría y entendimiento. Eso es muy importante, que nosotros sepamos que tenemos la capacidad, porque tenemos la sabiduría y el entendimiento de las cosas por su gracia. Aún esto no nos costó a nosotros algo, es por misericordia que tenemos la sabiduría y entendimiento. No hay nada que yo haga que yo crea: no, es que Margarita es súper sabia y tiene el cerebro y se bien desarrollado, ¿verdad? No, es por la misericordia de Dios y el logro de Jesucristo. Nosotros nos tenemos que mantener, porque Jesucristo es el único medio. Y ese es el Evangelio de Romanos, establecernos, energizarnos, que se me traba la lengua, en el sentido que solo de decir esto nos emocionamos y ¡ay, sí! Gloria a Dios que es así, gloria a Dios que es a través de Jesucristo todas estas cosas, y nos empoderiza saber de que estamos seguros, que estamos tierra firme. Y no hay ningún poder que nos pueda quitar de ahí. Y
El 9 dice, ahora Dios nos ha dado a conocer su misericordia y voluntad con respecto a Jesucristo, el cual es llevar a cabo su propio buen plan. Y sigue todavía el plan, ¿verdad? No, de la nueva criatura. Y dice que aquel que comenzó la nueva obra en nosotros la está perfeccionando. Ese es uno de los planes. Y no se trata de mí, se trata de lo que Dios ha hecho en mí y seguirá haciendo. ¿Ok? Vamos a Efesios, ahí mismo, solo vamos a un capítulo más, capítulo 2, versículo 13. Vamos a ver qué dice el 13. Pero ahora han sido unidos a Cristo. Antes estaban muy lejos de Dios, pero ahora fueron cercanos por medio de la sangre de Cristo. Pero ahora han sido unidos a Cristo. Antes estaban muy lejos, muy separados, éramos enemigos. La verdad no teníamos ninguna esperanza, pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Cristo. Volvemos. Donde nosotros nos mantenemos no es en nuestro esfuerzo, no es en nuestra capacidad, no es en nuestra habilidad, es en Cristo. Cristo es el fundamento. Y debajo de ese fundamento nadie puede venir a decir que alguien es mejor que usted. Es cierto que hay experiencias de la vida, es cierto de que pueden haber títulos y pueden haber nombres y pueden haber tantas cosas envueltas, pero ni aún eso pesa más que el sacrificio de Jesucristo y el mismo Espíritu. Nosotros tenemos el Espíritu y eso es lo único, la sangre de Cristo que nos hizo aceptos y nos hizo, y la palabra es muy precisa en esto, nadie vale menos porque todos valen lo mismo, que es la sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a Hebreos. Acompáñenme a Hebreos en todo lo que lo busco. Hebreos 8:6. Pero ahora a Jesús, nuestro sumo sacerdote, se le ha dado un ministerio que es superior al sacerdocio antiguo, porque Él es el mediador a nuestro favor de un mejor pacto basado en mejores promesas. Aquí está el detalle, dijeron, ¿verdad? Aquí está la clave de este versículo. Él es un ministro, él ha sido hecho un ministro. ¿Por qué? Porque Él es la cabeza, Él es el que ministra todo en funcionamiento al cuerpo. Él es el que nos lleva, es el hombre interior, es toda la figura de lo que nosotros tenemos. Él es la cabeza y por medio de eso ministra al cuerpo y le ha dado todo en concerniente a su plenitud, en mejores promesas. Si en la ley la promesa era aún cuando Israel fue y caminó por el desierto y dijeron de que ni aún, dice la palabra, las sandalias se le desgastaron, no se enfermaron y todas estas promesas dadas a ellos. Imagínense nosotros que estamos fundados en mejores promesas. Nosotros tenemos la garantía de la salud, de la sanidad, de los milagros. Todo esto es mejor de lo que nosotros pudimos haber. Es mejor de que en la época que se abrió el mar, es mejor que cualquier milagro que usted haya visto, es mejor promesa que nosotros tenemos. El Espíritu Santo es el amor y la ternura derramada, como lo vimos anteriormente, a nuestras vidas. Es lo mejor que se nos ha sido dado en bandeja de plata, en vaso de barro. El Espíritu Santo es todo y absolutamente una medida completa. Cuando nosotros comenzamos a analizar y sabemos que hay mucho que aprender de lo que tenemos, pero comenzamos a valorar por lo poquito, porque la palabra dice, si en lo poquito sos fiel, en lo mucho te pondré, o en lo mucho serás también. Dice otra versión. Cuando digo en lo poquito, estamos hablando de si en lo poquito que yo entiendo, yo lo sé administrar y valorar, Dios nos va a dar más sabiduría para poder entender lo que aún no hemos entendido. Pero no podemos saber mucho o no podemos ir a la otra mía si nosotros no entendemos o valoramos lo poquito que sabemos. Y la verdad todos sabemos poquito porque la palabra siempre saca tesoros, joyas,
vamos a hablar una de las joyas que a mí siempre me encanta hablar. Y no me canso de repetirlas, Gálatas 4:6, y debido a que somos sus hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, el cual nos suplica y clama Abba Padre. Ahora ya no eres un esclavo, sino un hijo de Dios, y como eres hijo, Dios ha hecho su heredero, dice. Y debido a que somos sus hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo. Porque somos hijos, porque renacimos, nos dio de su Espíritu, el Espíritu que le dio a su Hijo, el cual nos anima a llamarle Abba Padre, el cual nos da el denuedo, la libertad, la liberalidad, el hecho de sentirnos lo máximo, el hecho de decir, Padre, aquí estoy. Padre, ayúdame. O Padre, mira, tu palabra dice eso. Porque tenemos el Espíritu, tenemos el derecho de tener una relación con Él, tenemos el derecho de venir con denuedo. No con la dijo, Padre, si tal vez me lo merezco, que fíjate que yo no soy digno, no hice suficiente esta semana para merecerlo, no creí lo suficiente para que tú me lo des. Entonces, es mi esfuerzo. Entiendo de que nosotros tenemos que creer, entiendo que nosotros tenemos que hacer el esfuerzo, porque digamos, si yo tengo sed y el vaso con agua está ahí, yo me tengo que levantar y obtenerlo. Eso es lo evidente, pero yo no voy a decir, ok, yo puedo alcanzar el vaso, por decirlo de esa manera, o yo puedo alcanzar el agua, porque soy demasiado inteligente. Si vemos la diferencia, el hecho o la habilidad de poder hacer algo no quiere decir de que es por mi propia habilidad, sino es por lo que ya se me ha sido dado, por lo que yo he entendido. He ahí la línea donde nosotros tenemos que separar. Por eso nosotros podemos llamarle Abba Padre. Romanos 8:1 dice, por tanto, ahora no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan según la carne, sino según el Espíritu. Nosotros podemos entender que la palabra en Cristo Jesús se refiere a nuestra identificación con Él. Nosotros tenemos que comenzar a identificarnos con Jesucristo. Cuando nosotros sabemos que habíamos sido programados para hacer cosas malas, porque era nuestra vida antigua, ahora por eso la importancia de renovar nuestra mente para poder identificarnos con Cristo. Por eso permanecer en Cristo es día a día y constantemente identificarnos con Él. Tenemos una vida en Cristo. Estamos vivos para Dios. Tenemos el regalo de Dios de la vida eterna en Cristo Jesús. El Espíritu, cuando la palabra dice los que están según en el Espíritu, nosotros hemos aprendido y hemos estado viendo en los textos griegos críticos que muchas veces se omite que no andan según la carne, sino según el Espíritu. Se omite eso, que no andan según la carne, sino según el Espíritu. La verdad es que el creyente no se condena o no condena en base a su andar, no se condena en base a su andar. Nuestras obras o buen carácter no nos dijeron nuestra posición en Cristo. Cuando creímos acerca de Jesucristo y aceptamos la obra terminada en nuestro nombre, nos unimos completamente a Él en su muerte y en su resurrección. Y en un momento fuimos liberados de toda esa condenación. Lo que le estoy tratando de decir aquí, que nuestro caminar o nuestra relación con Dios en el sentido de logros no se basa en nuestro andar. No se basa en lo que nosotros pudimos hacer. Veo esas caritas así como no entiendo. Entonces quiere decir que si mi andar no tiene nada que ver, entonces voy a andar mal. No, estamos hablando de que los que estamos en Cristo, estamos hablando, ¿se acuerdan del Evangelio que está de acuerdo a la sabiduría de Cristo? Todas las cosas encerradas en Cristo, mi relación con Dios no se basa en mi andar, sino se basa en lo que Jesucristo hizo por mí. Y cuando dice la palabra, los que no andan según la carne, sino según el Espíritu,
los que andan. El andar es una acción. La acción aquí está hablando de identificación. Nosotros nos identificamos con Jesucristo cuando caminamos según el Espíritu. Día a día, cuando yo decido identificarme más a Jesucristo, entonces yo voy a ver a Cristo más y más en mí. Yo no voy a tener la conciencia del pecado porque no voy tras el pecado, no estoy practicando el pecado, porque el pecado automáticamente trae la condenación, porque cuando nosotros hacemos algo malo, nosotros sabemos, nuestra mente nos dice, amén, hice algo malo. Entonces el pecado trae más conciencia del pecado y el pecado lo que trae es condenación. Y nos sentimos que ya no somos lo suficientemente buenos para poder aprender y comienza la autocondenación. Pero es porque estamos programados o nos hemos dejado que lo que éramos antes siga siendo practicado. Cuando nosotros permanecemos en los logros de Jesucristo, nos identificamos con Él y caminamos de acuerdo al Espíritu, nos vamos a ir identificando más y más y más, y este Espíritu nos va a ir energizando lo suficiente como para llegar a un punto de que el pecado ya no es un estorbo en nuestra vida. Las cosas que hacíamos antes ya no van a ser un tropiezo en mi vida. Y la palabra me va a empoderar lo suficiente porque hemos sido liberados de la condenación. Cuando aquí la palabra condenación quiere decir la condenación que te lleva al pecado. Cuando nosotros hacemos algo malo, y bueno, lo voy a hacer un poquito más específico, ¿verdad? Margarita hizo algo malo, y entonces mi mente viene y dice, Margarita, hiciste algo malo. Y comienzo a sentirme culpable, me comienzo a sentir mal, y esa condenación de la conciencia del pecado, y como me estoy identificando porque hice algo malo, me estoy identificando en la carne, me estoy identificando en el pecado, identificando en el sentido de que ahora entonces ya me siento mal, ya me siento condenada, ya me siento que ¿cómo es posible si soy una hija de Dios? ¿Cómo es que hice esto? Y comienzo a meditar de acuerdo a la carne, de acuerdo al pecado. Y cuando nosotros estamos en Cristo Jesús, tenemos esa posición que no cambia. Aunque yo piense de la manera que pienso, en el sentido de que yo me condene a mí misma, yo tengo que entender que en el momento que yo cometo un error, mi posición no cambia en el sentido de la relación con Dios. Dios siempre va a estar conmigo. Dios restableció una relación conmigo no para pegarme, no para gritarme, no para darme su espalda, no para el día de mañana diga, entonces como hoy te equivocaste, Margarita, ya no voy a escuchar tu oración, entonces voy a quebrar toda comunión contigo, tenés la comunión rota, ya no te quiero, ya no. Si me dio lo mejor de Él, que es su Hijo, y por su eterno amor y deidad me dio su Espíritu Santo, y la palabra dice, vamos rápidamente a Romanos, ahí mismo Romanos 8:14. Vamos a Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. La palabra espíritu se refiere nuevamente a la naturaleza que hemos recibido. Nosotros hemos estado leyendo aún anteriormente que nosotros, por ser hechos hijos, ¿se acuerdan? Efesios dice que porque somos hijos nos dio de su espíritu. La palabra dice también de que Dios no cambia de parecer, no es un Dios que cambia, no varía de pensamientos. Él dice que soy su hija, Él me dio su espíritu, Él no va a quitarme su espíritu, Él no va a decirme, Margarita, ahora entonces la regaste, yo ya no te voy a escuchar y ve cómo te va y voy a esperar que seas destruida. La palabra espíritu es nosotros lo que hemos recibido, es lo que se nos dio, lo que nos hace ser hijos de Dios. Y porque somos hijos de Dios, nosotros tenemos la oportunidad de ser guiados por medio del Espíritu de Dios. Esta
es aquí estamos hablando en parte de Romanos. Yo sé que para muchos para muchos es un poquito difícil entender de que la oportunidad de que ahora tenemos es mucho. Y es difícil de entender de que, como quien dice, es muy bueno para aceptarlo. Esto es muy bueno para aceptarlo. Nosotros queremos encontrar una satisfacción en nosotros mismos porque queremos sentirnos bien, queremos sentirnos justos, queremos sentirnos mejores que otros. Y esa es la naturaleza del egocentrismo. Pero no, nosotros tenemos que mantenernos, y Pablo dijo, yo no soy nada si no fuera por Jesucristo. Y todo se encierra en eso. Todo se encierra de que nosotros nada más tenemos que identificarnos con el sacrificio de Jesucristo, y cuando nosotros comenzamos a identificarnos con esto, entonces el entendimiento se va a ir abriendo lo suficiente como para poder comprender de que hay un agradecimiento que se activa automáticamente, y por ese agradecimiento nosotros vamos a ir día a día identificándonos menos con la condenación del pecado. Nos vamos a ir identificando menos con el pecado. Yo no estoy diciendo que no nos vamos a equivocar, porque la palabra dice que si alguien se ha equivocado, tiene que un abogado. ¿Ok? Tenemos un abogado si nos equivocamos. ¿Por qué? Porque Dios conoce que podemos equivocarnos. Aún mayor nos dice también que si nosotros cometemos un error, tenemos un abogado. Pero tenemos que entender también esa línea delgada. Que sí tenemos un abogado, pero también tenemos la identificación en Jesucristo. Tenemos eso que nos energiza, que Jesucristo pagó por el pecado, y no solo pagó por el pecado, sino también el hecho de llevar el pecado sobre él en la muerte, pagó la libertad sobre el pecado, o sobre el pecado que estaba en nosotros, el poder y la autoridad que el pecado tenía sobre nosotros, lo llevó cautivo y lo puso a la cautividad, lo puso debajo de nuestros pies. Cuando entendemos estas cosas, comenzamos a comprender que yo tengo el dominio de poder decir no, la templanza de poder decirle no a la carne, a la conciencia del pecado. Cuando hay conciencia del pecado, entonces nosotros nos comenzamos a identificar más con la carne, pero porque hay conciencia. Porque estamos, pero sabemos que a través de Jesucristo nosotros podemos identificarnos más en Jesucristo, más en lo que se nos ha sido dado. Vamos a ver qué dice Romanos. Romanos, capítulo 6, versículo 4 al 6. Pues si hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo, y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Dado que fuimos unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados con Él. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida y no somos esclavos del pecado. Pues cuando morimos con Cristo fuimos liberados del poder del pecado, y dado que morimos con Cristo sabemos que también viviremos con Él. Pues hemos sido muertos. La palabra muerto aquí quiere decir cuando alguien está muerto, ¿puede funcionar? No, está muerto, no se mueve. No tiene conciencia, no sabe nada, es lo que dice la palabra. Esta figura, cuando dice que la carne está muerta al pecado, quiere decir que está desempleado, que no funciona, que no tiene conciencia ni sabe. Esta figura de muerto al pecado quiere decir que no hay ningún poder absoluto ya en nosotros. ¿Por qué? Porque Jesucristo, cuando Él murió,
Él, cuando dice, pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo. Cuando Él fue sepultado, nuestra carne fue sepultada. Cuando Él murió, la parte natural de nosotros murió. Cuando Él resucitó, resucitamos con Él en la nueva vida. Lo que Él crucificó, lo dejó clavado en la cruz. Y lo que Él llevó en los lugares celestiales hasta el trono de la gracia, y dice que nos presentó. Y cuando dice que nos presentó santos y sin mancha, nos dio la justificación y nos limpió. Eso quiere decir que no tenemos absolutamente nada que deberle a la carne. El procedimiento o el proceso que Jesucristo hizo para que nosotros vivamos una vida empoderada y libre de la conciencia del pecado, del dominio del pecado sobre nosotros, es posible. No digo posible como duda, sino es evidente porque ya está hecho. Solo que nosotros tenemos que aceptarlo y saber que no hay nada absolutamente de nosotros que podamos poner o quitar, porque cuando nosotros comenzamos a querer poner nuestros esfuerzos, entonces también viene la conciencia de la condenación sobre mí y otros. Cuando yo comienzo a basar mi vida tras los esfuerzos humanos, tras los títulos, tras los renombres, tras cualquier otra cosa que se pueda oponer a todo esto que es los logros de Cristo, entonces eso automáticamente va a obstruir mi mente para entenderlo todo. Solo hay un camino, que es Jesucristo. Cuando yo me adhiero a esto, la sabiduría y el conocimiento, como dijo Efesios, que por amor a nosotros, Él derramó toda sabiduría y conocimiento en concerniente a Cristo. En Cristo en nosotros. Cuando nos mantenemos en estos estandartes, nosotros nos vamos a sentir empoderados porque sabemos que no hay nada que nos pueda separar. Cuando las cosas no salen bien, cuando las cosas cuando nosotros estamos orando y no tenemos resultados, es porque, como habíamos dicho antes, no pedimos y pedimos mal. Cuando yo hago algo malo, Dios me ama y Dios me escucha siempre. Pero las consecuencias siempre están ahí. Las consecuencias, lastimosamente, Dios no las puede quitar. Las consecuencias de mis errores, de alguna forma, las tengo que asumir. Eso no tiene nada que ver del amor de Dios en mí. Dios me ama y la palabra dice de que si cuando yo era enemigo de Dios, Él me llamó, ahora que mi relación ha sido restablecida con Él, ¿cómo no? Él me va a tener mejor cuidado de que cuando era un enemigo. El hecho de ser hijos ahora y que tenemos el Espíritu Santo no es para que nosotros vivamos, para que Dios venga y nos acuse, porque si Él dijera, ok, Margarita, tenés comunión rota o tenés algo malo en vos, entonces el Espíritu fuera condicional. La relación de nosotros dependiera más de nosotros que del sacrificio de Jesucristo. Y eso no es posible. Porque cuando nosotros nos hemos equivocado, nos estamos equivocando, hay una voz dentro de nosotros que nos dice, hija, mira, no hagas esto. Y cuando lo hemos cometido, está esa vocecita, que esa vocecita viene de la palabra, porque dice que si tu corazón te reprende, mayor es Dios. El Espíritu que está en nosotros se comunica diariamente porque la obra que comenzó la está perfeccionando en nosotros y era para que nosotros pudiéramos tener esa libertad de ir con Él con todo el tiempo, para que nosotros pudiéramos ir identificándonos más con Jesucristo. Y el saber eso nos anima, no nos esclaviza, porque muchos dirían, entonces puedo seguir haciendo las cosas malas y yo siempre voy a tener una relación con Dios. Todo lo que uno siembra, eso cosecha. Si yo cosecho algo malo, va a venir. Las leyes Dios no las puede quebrar. Eso es algo muy diferente. A veces nosotros queremos mezclar todo.
No podemos mezclar las leyes, no podemos mezclar lo que el hombre siembra, eso cosecha, o dando es como se recibe, o lo que yo doy, eso se viene, sí, o lo que yo quiero que los hombres hagan conmigo, eso tengo que hacer. Todas estas leyes no las podemos quebrar y tratarlas de manipular para mi conveniencia. Todas estas cosas no se pueden evadir. Lo que les estoy diciendo es que no hay nada que nos pueda separar de Dios. Absolutamente nada. Excepto, mejor dicho, nosotros mismos. Porque muchas veces pensamos que Dios no nos habla, o muchas veces pensamos que Dios no les habla a otros porque no actuamos de acuerdo a lo que Dios nos está diciendo. Dios constantemente sí nos habla. El problema es que nosotros no hacemos caso. Eso no quiere decir de que Dios no nos habla. Solo es de escuchar. Por eso vemos en toda la palabra y vemos en Santiago, Jeremías, vemos en Salmos y toda la palabra donde dice: mi pueblo no me escuchó, y mi pueblo fue el que, y mi pueblo torció la cerviz, y ser, no solamente ser oidores de la palabra, sino hacedores. Todas estas figuras de escuchar, oír y todo eso es porque está hablando de una relación de poner atención. Cuando nosotros escuchamos, nosotros ponemos atención y practicamos. Entonces nosotros tenemos que escuchar esa voz. Por eso dice aún las ovejas, decía allá en los evangelios, escuchan mi voz. Todas estas figuras hablan de una relación constante para prestar atención lo suficiente para accionar. Entonces el problema es que nosotros no escuchamos. No es que Él no nos habla, sino nosotros no escuchamos. Cuando no obedecemos, no estamos escuchando. Entonces nuestro corazón se cierra y se va endureciendo más al punto de que ya no escuchamos esa voz. Pero Dios nos habla en todo el tiempo, por medio del ministerio de la música, por medio de nuestros hermanos, por medio de una enseñanza. Dios nos habla constantemente. Constantemente. Aun cuando nosotros endurecemos nuestro corazón, siempre Dios nos está hablando. Siempre Dios nos está hablando. Hasta que nosotros entramos en sí y decimos: Padre, perdóname. Y somos lo humildes suficiente para poder cambiar. Todo este tiempo les aseguro que ustedes pueden estar de acuerdo conmigo de que Él nos ha hablado. Siempre, constantemente. Tenemos un cuerpo de Cristo que está dando la palabra constantemente en todos los países, y por medio de una u otra forma Dios nos habla. Solo es que Dios nos va a violar la decisión, la libre decisión de que nosotros obedezcamos por amor. Él no nos va a obligar a hacer algo. Él es caballeroso y va a trabajar con nuestras decisiones. ¿Vamos a llegar al destino raspados, con bendita y todo? Pues sí, ¿verdad? Cuando digo el destino, no estoy hablando del retorno de Jesucristo, sino estoy hablando a lo que realmente fuimos llamados, al propósito verdadero, con raspones y todo eso, no porque Dios lo quiera así, sino porque nosotros, si ese es el caso, ¿verdad? Les estoy poniendo una figura porque es una relación. Cuando nosotros tenemos una relación con nuestro padre o madre humana, y Él nos dice: hijo, mira esto, y nosotros no lo hacemos, es porque le escuchamos. Cuando obedecemos es porque prestamos la atención suficiente para escuchar. No es que yo no conozca a mi mamá. Yo sabía lo que no le gustaba a mi mamá y a mi papá que yo no hiciera. Y cuando yo lo hacía, no es porque yo no supiera lo que a él le gustara, o porque yo no los conociera, o ellos no me dijeran lo suficiente, o no se comunicaran lo suficiente, sino son decisiones. Es lo que quiero tratarles a dar a entender, que la relación está establecida y tenemos mejores promesas. Y una de las promesas es que la palabra dice que yo todo el tiempo puedo ir al trono de la gracia con denuedo, con seguridad, con esa confianza, con esa certeza, y decirle: Padre, aquí vengo feliz, contenta de tener una relación. Tú eres mi Padre, yo tengo el Espíritu, podemos hablar, puedo hablar en lenguas, puedo hablar contigo en todo tiempo. Mira, que allá dice que el que le falta entendimiento, pues se la pida. Vamos con la palabra, con denuedo, y a trabajar con lo que nosotros tenemos. Y esa es la verdad, esa es la promesa, que yo soy su hija
y que a través del Espíritu tengo la garantía y el sacrificio de Jesucristo es lo suficiente para mantenerme siempre con Él en todo el tiempo, toda mi vida hasta que Jesucristo venga. Esa es mi garantía, eso es lo que me energiza, esa es mi esperanza y esa es mi seguridad y mi suficiencia. Este es aceptos en el amado. Es lo que nosotros día a día vamos siempre. Nosotros somos aceptos en Él, aceptos, y tenemos que creerlo al punto de desbordar, aceptos en Él. Muchas personas piensan que Dios se va a mover en el sentido que va a hacer algo. Va a hacer algo en su nombre de acuerdo al desempeño. O depende de lo que yo haga, entonces Dios va a obrar mejor. La mayoría de las personas piensan que se sienten más importantes, o lo que piensan o sienten es que ellos se van a sentir más importantes porque ellos hacen algo. Y cuando ellos hacen algo, entonces va a ser más fácil que Dios se mueva a su favor. Y nosotros nos vamos a la palabra y dice que Dios en su amor infinito mostró su amor cuando éramos aún malos, que nos dio a su Hijo para que nosotros pudiéramos tener una mejor esperanza. Nosotros valemos lo que somos. ¿Y qué es lo que somos? Hijos. ¿Qué es lo que eres? La sangre de Jesucristo. Tú vales el sacrificio. Tú tienes un gran valor. La sangre de Jesucristo. Cuando la palabra lo pone ahí, lo magnifica, valemos. Es un sacrificio grande lo que valemos. Y lo tenemos que apreciar, no lo tenemos que minimizar o desvalorar. Tenemos que ponerlo sobre todo en nuestro corazón, establecerlo en la tabla de nuestro corazón, saber de que nosotros valemos la sangre de Cristo, que el sacrificio de Él fue lo mayor que nosotros pudimos obtener en todos los sentidos. Que no se trata nada acerca de mí, pero se trata todo acerca de lo que fue logrado por mí. Mi desempeño es importante porque yo necesito encontrar la parte de donde yo soy en el cuerpo de Cristo para el beneficio de la familia, de la fe. Todas las cosas que yo hago no son en vano. Yo no estoy restando de que usted tiene que levantarse y lumbrar y ser esas luminares en el mundo, o que tiene que buscar su parte en el cuerpo de Cristo. Yo estoy hablando de que si usted piensa de que porque usted hace todo, entonces usted tiene el cielo ganado. No se trata de su desempeño, que usted es más o menos, o que Dios le va a contestar mejor a usted la oración, porque usted puede hacer más cosas que aquel chiquito, porque todos tenemos un mismo espíritu. Y al entender esto, nosotros los que funcionamos, no lo digo como algo grande o como arrogante, pero los que funcionamos nos vamos a convertir en un corazón más tierno. Que el servicio que nosotros hacemos no se trata de que porque somos grandes, sino porque Él nos amó primero. Que si hemos alcanzado la misericordia en el sentido que hemos entendido algunas cosas, no todas, y poco, ¿verdad? Porque hay mucho más que entender. Es por la gracia y misericordia y por el propósito de ayudar a otros. No para satisfacer mis propios deseos, para sentirme mayor o para sentirme algo, porque entonces la motivación es un poquito egoísta. Pero cuando yo entiendo que cualquier cosa, inclusive el desempeño que yo tengo hacia el cuerpo de Cristo en un funcionamiento horizontal, es para el beneficio, porque Jesucristo dijo que aquel que servía era mayor. Mayor en el sentido no de superior, sino mayor en el sentido que ha entendido de que dando la vida, que dando ese amor, esa misericordia y ayudar a aquella persona que no se siente capaz lo suficiente para realmente desempeñar ellos esa labor. Está en nosotros ser tiernos, está en nosotros en hacer que el cuerpo de Cristo, en hacer que los creyentes, que los santos, que la iglesia se empoderice al punto de explotar y saber de que no es nada de ellos.
Cuando nosotros hacemos este énfasis que no es nada acerca de ellos, pero todo acerca del sacrificio, vamos a tener a muchos predicando. Porque no es porque yo me equivoqué más, yo me equivoqué menos, porque yo estoy más preparado, porque yo conozco más, porque yo leo más, porque todo, nosotros somos equipados en el Espíritu Santo, pero Dios nunca dijo, ok, déjenme pensarlo, tal vez le doy el espíritu de mi espíritu a Margarita porque creo que tal vez ella lo va a desempeñar mejor. Pero ¿qué tal si no lo desempeña bien? ¿Qué tal si un día de esto se sienta y no? No, él no pensó. Él lo dio por amor. Nosotros a veces queremos, Dios nos equipa o nos equipa en el sentido de que a través de que yo comienzo a caminar, Él comienza a entrenarnos. Nunca tenemos que pensar de que vamos a entrenarnos primero para recibir algo de Dios. Nosotros recibimos algo de Dios y porque recibimos algo de Dios podemos hacerlo. En ese camino de hacerlo, porque es un salto de fe, cualquier acción es un salto de fe, Dios es suficientemente fiel para ayudarme en el proceso, en ese momento donde puede ser que yo me equivoque, pero sé que el Espíritu es el que me guía a toda verdad y a toda justicia y me energiza para que yo aprenda. Porque la palabra es un aprendizaje, la vida espiritual es un aprendizaje, como el caminar a un bebé. Yo lo aprendo. Y cuando yo soy fiel en caminar, Dios me va equipando. Moisés no estaba equipado. ¿Qué otro vemos? Noé no estaba equipado, en el sentido de que era 100% y no se equivocaba y por eso Dios lo eligió porque era súper perfecto y él sabía de que no se iba a equivocar. Mentiras. Nosotros sabemos la historia, ¿verdad? Eso es mentira. En el camino, Dios equipa al que cree, al que salta, al que dice, ok, ahí voy y confío en que yo no voy solo, sino en el nombre de Dios. Y no solamente en el nombre de Dios, antes decían en el nombre de Dios, pero en el Espíritu. Confiar en lo que se nos ha sido dado. No importa lo que está en nuestro alrededor. No importa si pensamos que algo no me va a salir bien o no importa aún más allá de las críticas. Tenemos que entender de que las personas, que si hay alguna crítica en lo que nosotros hacemos para dar al cuerpo de Cristo, no viene de ellos, sino de la ignorancia, porque sabemos que la palabra dice que nosotros estamos aquí para capacitar, para ayudar. Los ministerios dicen que están para capacitar a la iglesia, y Jesucristo animaba y les decía cómo hacer las cosas. Y esa es nuestra labor. Cuando nos convertimos en alguien tierno para poder ayudar a alguien a desempeñarse mejor, allí es Dios. Porque Dios con su amor y su paciencia nos ha mostrado cómo hacer las cosas. La bondad de Dios me enseña a mí. Dios no se burla de mí, Dios no me pega. La bondad de Dios me enseña a mí. Y nosotros como creyentes, como ministros, como mayordomos de la palabra, tenemos que tener ese ejemplo de paciencia y bondad hacia todos. Porque no es que, yo quiero que alguien lo haga ya y punto y así, no. Así como Dios ha tenido paciencia conmigo, Él va a tener paciencia con todos, porque el crecimiento es diferente y nuestra labor es diferente. Nosotros, por esto que ha crecido en nosotros, que es a través de, que hemos creído de que es por nuestro rendimiento, por lo que nosotros hacemos, por lo que nosotros decimos, como nosotros nos desempeñamos, si estamos capacitados y tenemos este o otro conocimiento, por todas estas cosas. A veces nosotros no creemos que somos lo suficientemente para hacer cosas. Cuando vamos a una clase y alguien dice, hoy tengo un testimonio, yo, oré por alguien y fue sano. Y todos, aleluya, todo el mundo puede decir, aleluya, gloria a Dios, y que fue sano. Sí, ¿quién necesita oración para que sea sano? Y alguien levanta la mano y dice, ok, yo. Ahora, cuando alguien dice, ¿quién quiere venir a orar
para que esa persona reciba sanidad. Muchos de los que están ahí se van a sentar, se van a quedar callados y ninguno va a querer orar por esa persona porque no dudan de la capacidad de Dios, pero dudan de lo que ellos pueden hacer para Dios. ¿Sí ven la diferencia? No dudan del poder de Dios porque todos nos emocionamos y decimos, gloria a Dios, Dios puede hacer las cosas. Pero cuando nosotros decimos, ¿puedes tú orar por esta persona? Entonces muchos nos sentamos o se sientan y dudan y dicen, no, yo no creo que yo pueda hacer eso. No creo que yo tenga la capacidad de orar por alguien. No es por el desempeño, mis amados. Es un regalo. A través del Espíritu Santo nosotros tenemos el regalo, tenemos la operación de la manifestación. Yo sé que todo es aprendido en el sentido que necesitamos tener conocimiento para poder saber qué es. Pero no necesitamos tener tanto conocimiento para poder hacer las cosas. Porque no es por mi rendimiento. Cuando yo creo que fue todo acerca de Jesucristo y es el amor de Dios que derramó su espíritu y me capacitó para todo, en el momento que yo ore por alguien va a ser sano, porque es el poder que se me ha sido dado, delegado, y es el mismo poder que resucitó a Jesucristo dentro de los muertos. Y aún mejor, porque la palabra dice, ustedes van a hacer obras mejores. Estamos fundados en mejores promesas. Allá cuando Jesucristo resucitó a Lázaro, cualquier cosa que se le venga en ese momento de traer a alguien de la muerte a la vida, si estamos basados en mejores promesas y tenemos la garantía de ese espíritu dinamita, ¿verdad? ¿Cómo es que vamos a poner en duda que ese poder reposa en nosotros? Ese poder reposa en mí no porque yo sea Margarita, sino porque fue dado a mí. No hay nada que yo hice para obtenerlo, pero sí lo puedo recibir y ministrar dando. Esa es una de las cosas que nosotros que tenemos que saber, que todas las cosas que se nos han sido dadas, nosotros valemos lo suficiente, valemos la sangre de Jesucristo. Y podemos poder ir más allá. Cuando podemos identificarnos con Cristo y cuando la palabra dice que nos hemos identificado en su muerte, estamos hablando que a la muerte es que se abandonó todas las cosas que me detenían. Cuando yo tengo una relación con Dios y cuando todo ha sido restablecido, día a día puedo identificarme más en Él. Muchas veces, cuando nosotros no nos podemos identificar en el espíritu, es porque hemos estado demasiado conscientes en la carne. Porque nosotros sabemos que dice la carne no puede agradar a Dios. Cuando nosotros vivimos en la carne, automáticamente esa conciencia de pecado, porque es la carne, dice las palabras que os he dado son espíritu y vida, la carne para nada aprovecha. Cuando nosotros nos dedicamos demasiado en la carne, no hay nada que aproveche en el sentido de que si yo practico demasiado en las cosas de la carne, no va a edificar nada, no me va a alimentar en nada. Cuando venga el tiempo de que necesite hacer algo por Dios o aún tener caminar de acuerdo al Espíritu, no lo voy a hacer porque si todo lo que he hecho es de acuerdo a la carne para nada aprovecha, para nada edifica, no me construye, me limita. Aunque la verdad está en mí, porque nadie me quita esa verdad, todavía podemos obstruir la verdad por medio de la carne, porque no me estoy edificando con la verdad de la palabra. Entonces, allí no tiene nada que ver Dios aún. No es que hemos roto comunión o Dios no nos escucha, es que nosotros hemos puesto la balanza demasiado en la carne como para poder edificarnos con lo único que nos energiza. Ya cuando entramos en sí, comenzamos a identificarnos más, podemos entender que Dios nunca nos abandona y nunca lo ha hecho. Nosotros tenemos que tener una vida de acuerdo a lo que Dios nos ha dado. No es de acuerdo a lo que sentimos, sino es de acuerdo a lo que recibimos. La palabra dice que nosotros
vivimos la vida santa, así como Dios es santo, porque me identifico con lo santo de mí, que es el Espíritu. ¿Se acuerdan donde dice, hay una canción que todos conocen o una alabanza donde dice, gracias porque me enseñas a caminar en santidad? Eso es aprendido, por eso es la importancia de renovar la mente, para poder aprender a cómo caminar con lo que ya se me ha sido dado. Cuando la palabra dice, sed santos como Dios es santo, lo hemos dicho y lo vamos a volver a repetir, es porque yo me identifico con lo santo que yo tengo, que es el Espíritu. No estoy diciendo que no lo estoy dividiendo como, el Espíritu Santo, el Espíritu es santo, yo no soy santa. Estoy hablando que la creación que fue creada en mí, no lo estoy partiendo así como tres personas en mí, ¿verdad? No, solo lo estoy haciendo para que podamos entender, lo estoy simplificando de alguna manera para poderlo entender. Lo santo que está en mí o lo que me hace santo es el Espíritu Santo. Cuando yo me identifico con lo santo que hay en mí, que es el Espíritu, entonces yo puedo comenzar a andar en la santidad que se me ha sido dada, no a buscarla porque no se me ha perdido, está ahí, solo que yo no me he identificado con ella. Esa es una gran diferencia. Pero cuando yo comienzo a verla, entonces puedo caminar sobre el estado celestial. Este ha sido un poquito de Romanos, solo es una superficie. Si tienen alguna pregunta, alguna duda o cualquier otra cosa que estamos hablando, acuérdense que vamos a ir de acuerdo al contexto. Estamos hablando aceptos en el amado, estamos hablando del sacrificio de Jesucristo. No quiero que se me vayan por otro tema. Si tienen alguna pregunta, vuelvo y repito, pueden acercarse a mí, podemos hablar un poquito acerca y nosotros estamos aceptos aquí en Jesucristo, no por lo que yo hago, no por todas las cosas que a veces a nosotros nos han dicho de que nosotros tenemos que hacer algo para obtenerlo. Simplemente la relación fue restablecida y la palabra dice, aún, ¿se acuerdan? Para concluir me gustaría poner esta porción y se me vino a la mente donde a Hechos, permítanme que aquí tengo acá. Hechos, vamos rápidamente. Hechos 10:4. Déjenme ver. Vamos. Permítanme que no era ese 8:4. Vamos a ver. Tengo dos referencias. Perdónenme, pero vamos a ver este otro. Romanos es una base doctrinal para nosotros. ¿Y por qué doctrinal? Porque es donde nosotros nos tenemos que adherir. Vamos a Hechos. Se me había perdido. Tenía 3 referencias de 3 puntos diferentes. Los otros 2 ya los toqué, pero este era el que andaba buscando. Gracias por su paciencia. Y vamos rápidamente porque esta es la conclusión que yo quiero que vayamos. Vamos a Hechos, capítulo 10, versículo 14 al 16. Sí estaba por el 10, pero estaba en el 4. Pero era un poquito más allá. Vamos al 14. Y dice así. Entonces Pedro dijo, Señor, no. ¿Por qué? Ninguna cosa. ¿Se acuerdan del relato de cuando Pedro ve la visión y dice que ve lienzo y ve cuadrúpedos? Y le dice, Pedro, anda, mata y come. Viene Pedro y dice, no, Señor, porque ninguna cosa común o impura he comido jamás. Volvió la voz en la segunda vez. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y la otra, común o inmundo. Dice. Entonces esto ocurrió 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido al cielo. Dice, lo que Dios limpió, tú no lo llames ni común, ni siquiera inmundo. Esta es la conclusión que yo les quiero traer en esta hermosa noche. Por momentos puede ser que nosotros no hagamos lo correcto. Pero cuando se ve al espejo, nunca se ve indigno. Nunca se vea común o inmundo. Usted puede decir, Margarita, ¿qué estás diciendo? Yo no me veo así. ¿Por qué me estás diciendo eso? Porque nosotros tendemos a autocondenarnos
porque muchos de nosotros hemos sido basados al rendimiento. Entre más yo hago, yo me siento mejor. Entre menos soy capaz, yo me siento peor. Pero tenemos el Espíritu Santo y Dios ya nos limpió. Y Dios nos hizo aceptos en el amado. Dios nos hizo capaces. Y a través de su Espíritu nos enseña. Y si no sabemos lo que queremos, hablemos en lengua. Porque dice que el que no sabe ni lo que quiere, pues tiene que hablar en lengua, ¿verdad? Entonces, tenemos salidas por donde querramos. Pero ni a uno mismo, ni a nadie del cuerpo de Cristo, por muy equivocados que andemos en cierto punto de nuestra vida, porque todos de alguna vez nos equivocamos, en diferente manera erramos, o en diferente manera tenemos diferentes perspectivas, diferentes debilidades, porque no hay que decirlo, pero todos estamos en una carrera de la fe, en una batalla de la fe. Pero en este transcurso le voy a dejar este pensamiento: no llames a lo que Dios limpió, que eres tú y la familia de la fe. Pero también enfoquémonos ahorita en cada uno de nosotros, porque nosotros somos nuestro mayor juez. No llames a lo que Dios limpió, que es la sangre de Jesucristo, común o inmundo. Tú vales la sangre de Jesucristo, tú eres importante, tú eres valioso. Solo es de que nosotros pongamos la palabra y la magnifiquemos sobre todas las cosas. Y Dios nos va a ir revelando poco a poco. No hay nada de ti que sea inmundo, no hay nada de ti que sea común. Eres extraordinario, tienes el Espíritu de Dios. Por el hecho que eres hijo, tienes el Espíritu. Y derramado a desbordar. Ahora nos toca a desbordar, a creer, a andar en esos lugares celestiales en Cristo Jesús. Dios me le bendiga.